Este jueves en la noche, en una operación masiva que tomó 4 horas, la Procuraduría inspeccionó 27 hangares del aeropuerto El Dorado en Bogotá para encontrar algún indicio de los supuestos 20.000 cuerpos de desaparecidos que, según el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, estarían escondidos allí, bajo la nariz de las autoridades aeroportuarias. No encontró nada, pero la tormenta que originó este informe no cesa, pues ninguna institución ni expertos en conflicto armado entienden de dónde salió tal información y por qué Naciones Unidas avaló su publicación sin sustento suficiente. Dicen que la fuente fue Medicina Legal, entidad que lo ha negado rotundamente. Pero en tiempos en que las cifras se usan con fines políticos y algunos emprenden campañas negacionistas, en un país que en efecto ha vivido el flagelo de la desaparición forzada durante décadas y miles de colombianos no han vuelto a sus hogares, esta tormenta ha calado muy mal. ¿Qué hacer para que no se pierda la confianza en las investigaciones que documentan el conflicto armado? Hoy es viernes 6 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Ha causado conmoción entre expertos en conflicto armado colombiano, entre las entidades que han hecho un seguimiento histórico de los eventos ocurridos a lo largo de décadas del conflicto armado, el informe del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en el que dan cuenta de estos 20.000 desaparecidos que dicen son cuerpos que están en un hangar en el aeropuerto El Dorado. Esto implica un montón de cosas, no solo se trata de la cifra, en una época en la que además venimos hablando de tantas cifras, sino también las presuntas responsabilidades si llegara a ser cierto en algún punto lo que dice el Comité de Naciones Unidas sobre estos desaparecidos en unas instalaciones del aeropuerto El Dorado. Pero para diferentes instancias esto no tiene ningún asidero, no se sabe de dónde sale esta cifra. Y por eso hemos querido invitar a Óscar Javier Parra, periodista y quien es el director del medio Rutas del Conflicto, un medio que se ha especializado en llevar la memoria como medio de comunicación junto a entidades como, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz o el Centro de Memoria Histórica. Óscar Javier, ¿cómo entiende usted este anuncio? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo recibe este anuncio que hace tan sorpresivo Naciones Unidas? Bueno, Carlos, pues muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es bastante extraño, uno estaba como esperando a ver si surgía un poco más de información porque que se hablara del resto de los restos digamos, con ese volumen 20.000, ¿no? Con ese número, en un hangar del aeropuerto, la verdad no teníamos conocimiento, digamos, nosotros hacemos un seguimiento al trabajo que hace la unidad de búsquedas, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Tenemos también el registro, digamos, como hacemos un trabajo constante con la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que también tiene pues, su base de datos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de la misma unidad de víctimas, pero esta información no sabemos a qué obedece, además con esa ubicación, ¿no? Que está en el aeropuerto en Bogotá, no es muy claro. De verdad pues nos genera una incertidumbre enorme. En las últimas horas ha salido una comunicación también de Medicina Legal diciendo que tampoco tienen idea a qué se refiere la ONU, entonces queda uno como pendiente de qué es lo que a qué se refiere la ONU y estaremos como obviamente ahí muy atentos a ver qué otra información es la que se sabe. Ahí obviamente teniendo como la referencia a los bancos de cuerpos que se han ido recuperando, no nos cuadra lo que está diciendo la ONU, y no sé esto cómo se enmarque dentro, digamos, como de la cantidad de gente que se ha venido como registrando por sus familiares como desaparecidos en diferentes instancias. No entendemos un poco cómo se ubica eso, estamos a la expectativa. Sobre lo que ha dicho este Comité de Naciones Unidas, que El Tiempo supo que su fuente, dice el comité, fue Medicina Legal, y Medicina Legal en Colombia ya salió a desmentir que hayan sido la fuente, ni saben de dónde surge semejante reporte.
Posiblemente una de las grandes preocupaciones es que se empiecen a trivializar las cifras. Hemos visto nomás hace unos días cómo el congresista Miguel Polo Polo emprendió una campaña para dar a entender que los 6.402 casos reportados por la Justicia Especial para la Paz y por el Centro de Memoria Histórica y varias instituciones que dieron a entender que esa era la cifra de los falsos positivos, pues se ha venido diciendo que esto no es cierto, que esta cifra no la pueden demostrar, que no hay el sustento, y ha tenido que salir, incluso la JEP le ha hecho en cierta forma el juego al salir a responderle y darle a entender cómo han sido las cifras en diferentes regiones del país. No corremos el riesgo de que se trivialicen las cifras, que empiecen a perder credibilidad ante pues quienes necesitamos que entiendan la realidad de que pueden ser incluso muchísimos más, son muchísimos más los desaparecidos en Colombia que esos 20.000, pero ante un reporte como este se pierda el panorama de lo que se necesita saber. Sí, yo creo que la ONU tiene que explicar en detalle de dónde sacó esta información. Yo creo que hay que tener también un montón de cuidado con cuando se dan estas cifras, y tratar de explicar el contexto en el que se da, ¿no? El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una base de datos en el que aproximadamente hizo un registro de unas 80 y tanto mil, el número exacto no lo tengo acá, como 84.000 personas eh, desaparecidas en Colombia desde el año 58 hasta el 2017, 2018 más o menos. Sé que con la nueva administración del Centro de Memoria Histórica se ha intentado incluir cifras de víctimas de otros hechos victimizantes, no sé de desaparición, más, digamos, más atrás, como mediados de los 40, ¿no? Eso es una cosa un poco más compleja porque hay una visión de la directora del Centro de Memoria que quiere como poner como punto de partida, digamos, el conflicto actual, digamos, un par de años o unos años previos al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y ella pues también es la nieta de Gaitán. Pero digamos que esa es un poco la cifra que manejan ellos. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas eh, tiene una base de datos más grande, está arriba de los 110.000. Eh, la Comisión de la Verdad hacía es una estimación, es diferente porque tanto el CNMH, Centro de Memoria Histórica, como la unidad, lo que tendría una base de datos registro a registro. La Comisión de la Verdad se hacía una estimación. Yo creo que en cualquiera de los casos hay que dar contexto, ¿no? Hay que decir cómo se recoge esa información. Creo que en cualquier caso puede haber un subregistro. Digamos que son cifras que tratan como de dimensionar el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Entonces, que aparezca una cifra más como que hay 20.000, eh, digamos, como restos de 20.000 personas en un hangar, digamos, yo creo que hay que esperar para que ver de dónde sale esa información, que lo aclaren, no es para nada como clara, digamos, a mí la verdad me deja un poco desconcertado, me parece además peligrosísimo lanzar este tipo, digamos, de datos sin sustento y sin contexto, porque puede pasar lo que usted decía hace un rato, ¿no? Hay un intento muy fuerte por tratar de construir la memoria del conflicto a partir de cifras exactas, ¿no? Y con unas miradas muy políticas, ¿no? Digamos con lo que pasó hace unas semanas con el congresista Polo Polo, digamos que haciendo unos señalamientos a la cifra que había dado la JEP, desvirtuando, por ejemplo, la magnitud de víctimas de estos crímenes de Estado conocidos como falsos positivos. Y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, yo creo que porque cada entidad da una cifra puntual que tiene un contexto particular, y yo creo que reducir las cifras, digamos, la memoria exclusivamente a unas cifras puntuales es bastante peligroso, y además se presta pues para que de un lado o del otro se manipule, digamos, los mensajes intentando como disminuir la magnitud de la violencia. Entonces, yo acá esto lo tomo con muchas pinzas, decirle a la gente que efectivamente la dimensión de la desaparición forzada en Colombia es enorme. Eh, es además muy difícil de medir por, digamos, las características alrededor de estos crímenes, ¿no? Personas que de un momento a otro la gente no tiene ni idea qué pasó con ellos, y asociar, por ejemplo, esas desapariciones con el conflicto armado es súper complejo, y puede pasar, ¿no? Digamos, conocemos varios casos, por ejemplo, de personas que salieron del eje cafetero en los 80 o en los 90, digamos, en los 90, por ejemplo,
con la bonanza de la coca, llegaron, digamos, a los llanos orientales. Nunca le dijeron a la familia para dónde iban. En esa época pues no era fácil tener un celular, ¿no? Y algunas de esas personas, por ejemplo, fueron asesinadas y desaparecidas. Entonces, por ejemplo, mucha gente del eje cafetero no tiene ni idea que su familiar desapareció en esas condiciones. Ha habido un trabajo larguísimo y extenso por parte de varias entidades en Colombia, tratando como de hacer, digamos, estas conexiones. En otros casos, por ejemplo, el reclutamiento forzado también estuvo relacionado con esa desaparición, el secuestro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cifras para tratar como de hacer conclusiones que simplifiquen un drama tan terrible como el que ha vivido tantísima gente. Lo que sabemos es que hay, de verdad, están por arriba de los 80.000. ¿Cuántos exactamente? Pues no lo sabemos en detalle. Yo creo que inclusive arriba de 110.000, como lo dice la unidad de búsqueda, y de ahí en adelante pues hay que tomar las cosas con pinzas para evitar no revictimizar. Y no solo es el tema de la cifra, Oscar, sino también lo que implica más o menos los detalles de lo que han dicho, el hecho de que estén, según este informe, en un hangar del aeropuerto El Dorado, es decir, bajo supervisión de las autoridades aeroportuarias. De hecho, Paín ya ha salido a decir que no entiende de dónde sale esta información, que no tienen ninguna relación con los hechos que están diciendo en ese informe y que pues niegan que eso esté ocurriendo en las instalaciones del aeropuerto El Dorado. Pero de tener cierto sustento, si tuviera cierto sustento, pues da a entender una especie de modus operandi comprometedor con las autoridades colombianas. Hombre, yo no tengo la menor idea, o sea, a mí me desconcierta terriblemente esta información y la ubicación. Sabemos, digamos, como que hay unos espacios que tiene la unidad de búsqueda dadas por desaparecidas, digamos, en conjunto con trabajo con medicina legal, en donde hay restos de algunas personas, digamos que cuando se interviene en algunos cementerios, por ejemplo, por parte de la VPD, de la misma JEP, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de Cúcuta que, pues digamos, además, yo creo que eso sí uno puede decir que es como una de las fosas comunes más grandes que tiene el país, ¿no? Estaba hablando de 700 y tantas, digamos, de restos de personas identificadas en ese cementerio, y es digamos, un espacio que uno considera enorme, más de 700 personas. Aquí se habla de 20.000, y no sé en qué circunstancias puedan estar en un hangar en el aeropuerto. O sea, yo no tengo la menor idea y me parecería muy complicado como ponernos a especular sobre esa situación. Creería yo que es importantísimo que la ONU salga y explique si no es un malentendido, si es que está tomando una cifra, digamos, de medicina legal y luego medicina legal sale a desvirtuarlo, pues exactamente a qué se refieren. Yo en esto prefiero ser muy cauto. Se habla muchísimo, digamos, hechos que tengamos ya sobre la mesa. Esto que le digo del cementerio de Cúcuta, que es una completa barbaridad. Hay un trabajo ya que lleva más de un año de la VPD, de la JEP, ¿no? Hay inclusive unas medidas cautelares, hay un conteo, digamos, de restos, hay un conteo, digamos, de posibles cuerpos, porque esa es la otra cosa, ¿no? Digamos, de lo que se encontró en Cúcuta, hay unas personas que están desaparecidas, algunas hay un fuerte indicio de que están relacionadas con el conflicto armado, pero por las lógicas que tienen que ver, digamos, la desaparición y además la manera en cómo, por ejemplo, se disponen cuerpos dentro de los cementerios, hay que tener un cuidado enorme sobre las cifras, porque podemos estar hablando de cifras en las que se mezclan, por ejemplo, personas que no están identificadas dentro de un cementerio, y lo mismo, pero digamos, conflicto. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué el aeropuerto? No tengo la menor idea. Hay que esperar y que nos aclaren, porque de verdad es bastante desconcertante lo que dicen. Bueno, y Oscar, ustedes han hecho desde Rutas del Conflicto, por supuesto, de la mano con las entidades como el Centro de Memoria Histórica, un trabajo de mapeo de la realidad nacional, de lo que sí ha ocurrido, y que hay pruebas y documentación, documentales precisamente, investigaciones periodísticas, pero no solo eso, sino también pues todo un sustento de investigación. Sabemos y hemos oído a lo largo de estos años que no se trata solamente de desapariciones forzosas de fosas comunes, sino que también se ha hablado de hornos crematorios como técnicas para desaparecer cuerpos. ¿Qué de todo eso
por supuesto, esta respuesta es muy amplia y seguramente no podemos llegar al detalle, pero ¿qué de todo eso el colombiano tiene que entender que sí ocurrió y que, digamos, las incongruencias de informes como este no desdibujen lo que en efecto sí ocurrió? Si le pidiera a usted resumir esa realidad nacional que a veces el colombiano intenta como olvidarlo, ¿qué es lo que sí ocurrió en Colombia con las desapariciones? A ver, hay cosas que se saben ya, digamos, que eso no es una especulación, digamos, ¿no? La unidad de búsquedas por personas, perdón, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas suma más de 110.000 personas desaparecidas en el entorno del conflicto en Colombia. Ese es un dato base, no está diciendo que esas son, sino que al menos son estas personas. O sea, de ahí para arriba puede haber más personas, ¿no? Esto más o menos desde finales de los 50. Eh, el Centro de Memoria Histórica aporta, digamos, a ese registro también, eso es algo verídico, y esa cantidad eh, es enorme. O sea, digamos, si uno lo compara con el conflicto en otros países latinoamericanos, esta cifra es enorme, pero es gigantesca. O sea, esto genera un drama social gigantesco. Tener al menos, no sé, tener más de 100.000 familias que de un momento a otro dejaron de saber sobre sus familiares porque los desaparecieron en un entorno del conflicto armado, eso es una barbaridad. ¿Qué se sabe sobre algunas de esas personas? Digamos, hay casos, por ejemplo, relacionados con el Estado colombiano, ¿no? Con el ejército colombiano, con los paramilitares, dentro del entorno de los paramilitares hay, digamos, unas conexiones de lo que la Comisión de la Verdad ha llamado el entramado paramilitar, en los que en esos contextos, por ejemplo, se les pedía a los militares que no se subiera el número de víctimas en la región en la que ellos estaban, y con los vínculos que tenían estos militares con los paramilitares, se llegaba a un acuerdo para que si se mataba a una persona se desapareciera su cuerpo. Entonces se utilizaron hornos, ¿no? Como los de Juan Frío ahí en el norte de Santander. Eso, digamos, está súper documentado, está, digamos, el espacio ahí ya físico, es investigado y documentado. Son unos datos además que se conocen hace más de 10, 15 años por confesiones de los paramilitares en Justicia y Paz, que, digamos, cada tanto vuelve a salir sobre la mesa. Ahora con la JEP eso genera y digamos, y con el trabajo de la VPD eso genera, digamos, como un escándalo público, pero eso ya se sabía y eso está totalmente documentado. En otros casos, por ejemplo, como en el río Cauca o en el río Magdalena, se arrojaban los cuerpos al río también para tratar de, digamos, como de desaparecer totalmente las evidencias. Nosotros tenemos una base de datos que se llama Ríos de Vida y Muerte, en el que documentamos más de 45 ríos en Colombia que se utilizaron para este tipo de desapariciones. El río Lebrija, el río La Miel, en el Magdalena Medio hay un montón, digamos, de ríos utilizados específicamente para esto. Por parte de la guerrilla, pues hay varios casos, hay un montón de casos también por ejemplo, secuestrados que luego fueron desaparecidos. En la mitad del secuestro, la persona o moría o terminaba asesinada en diferentes circunstancias. Lo asesinaban y no le decían nada a la familia, sino que simplemente, digamos, que ocultaban el cuerpo en algún lugar. Hay varios casos también que se han documentado, por ejemplo, como el de los esposos Angulo, aquí muy cerca de Bogotá. Eh, Hay también otros casos en los que hay reclutamiento forzado, ¿no? Menores que se los llevan y luego, por ejemplo, en medio de una situación de un combate o por, digamos, eh, por asesinatos dentro de la misma guerrilla, los asesinaban y desaparecían el cuerpo. Entonces, digamos que eh, la dimensión y la barbarie y el dolor que genera esto está trabajado, está documentado, está investigado, ¿no? Inclusive también ahí los invitamos, tenemos otra investigación que se llama Cicatrices sin sanar, y es, digamos, el impacto emocional que tienen las familias que pues simplemente llevan décadas sin saber absolutamente nada de sus familiares, no pueden ni siquiera tener un luto, ¿no? Para cerrar, digamos que cerrar un dolor, ¿no? Si lo lograran, por ejemplo, porque no se sabe nada. Entonces, yo creo que eso está súper documentado. El asunto un poco es tratar de poner una cifra para cerrar, ¿no? Y como para tratar de decir es que los causantes fueron aquellos o estos otros. En algunos casos hay unos indicios que marcan, por ejemplo, cómo delinquían y cómo cometieron esos crímenes cada uno de esos actores armados. Pero, de nuevo, insisto, lo que habría que tener cuidado es como no generalizar o tratar de no decir, es que esta es la cifra general final.
Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado y especialmente por el dolor de las víctimas que siguen buscando a sus seres queridos. Hay gente que así haya pasado 20, 30 años y así un victimario lo haya visto de frente y le haya dicho, mire, lo que pasó fue que matamos a su familiar y lo desaparecimos. Aún así, hay personas que tienen la esperanza, ¿no? De algún día volver a encontrarlo, de, de lograr superar esa herida tan profunda que es básicamente dejar de saber de una persona, un esposo, un hijo, una hija. Y eso pues pasa en todas partes. La otra vez mostrábamos un mapa y yo creo que más del 90% de los municipios en Colombia han registrado casos de desaparición forzada en los últimos 40, 50 años. Y finalmente, Oscar, hemos visto a lo largo de estas semanas, y bueno, un fenómeno, y es no solo colombiano, sino pues de la política mundial también, pero en Colombia hemos visto ese, esa idea como negacionista, esas campañas negacionistas sobre el conflicto armado, sobre, por ejemplo, el paramilitarismo y la parapolítica, e incluso también de los guerrillas en Colombia. ¿Qué decir acerca de eso? ¿Qué piensa usted acerca de esas campañas negacionistas? Hombre, yo creo que eso se daría para que nos sentáramos a hablar un montón de tiempo. Yo lo que sé es que, digamos, siento que hay un contexto y un trasfondo político que es como muy inhumano, ¿no? Como que, digamos, a costa del dolor de un montón de gente, niegan, por ejemplo, o la existencia de esos crímenes o la magnitud de esos crímenes. Algunos de ellos dicen, no, es que nosotros no negamos que haya falsos positivos, pero esa cifra tan grande no existe. No, yo creo que hay ahí, digamos, el negar la dimensión de esos, la magnitud de esos crímenes es también tremendamente doloroso, es revictimizante para las personas. Entonces yo en eso, digamos, siento que hay una utilización política del dolor que tiene la gente. Eso es muy, muy duro. Yo creo que además, por ejemplo, en el caso digamos, de los crímenes de Estado conocidos como falsos positivos, hay una insistencia muy fuerte para desvirtuar que hay unos picos puntuales, que eso es una cosa que también está documentada. En el caso, por ejemplo, de los militares colombianos, hay casos de crímenes de personas protegidas, digamos, en condición de protección especial, digamos, porque ahí son civiles o porque hay inclusive pues, mismos guerrilleros, pero que han sido capturados y no en combate, han sido asesinados desde finales de los 70. Pero esas cifras solo vienen a dispararse desde el 2002. Y hay una conexión directa documentada, digamos, más allá de la cifra, pero es que hay papel, ¿no? O sea, hay entrevistas y entrevistas y una cantidad enorme de trabajo investigativo que muestra cómo a partir de los incentivos que se le daba a la fuerza pública o a civiles en efectivo para mostrar resultados que estaban dados por un lado por capturas, pero principalmente por bajas dadas en combate, ¿no? Se dispara esto entre el 2002 y el 2008. Entonces, salir a decir, muéstrenme los 6.000 nombres, 6.402 nombres con cédulas, eso es tremendamente revictimizante para la gente. Por lo que sabemos, por ejemplo, esto es un subregistro. La JEP, por ejemplo, tiene 303 casos documentados en Casanare, trabajando con las organizaciones de víctimas. Sabemos, ellos tienen más o menos unos 400 casos, o sea, lo de la JEP es un subregistro, ¿no? Y yo creo que esa insistencia en negar la magnitud y negar también el entorno temporal en el que se muestra esa magnitud, tiene un trasfondo netamente político. Yo creo que en el fondo estas personas saben de la magnitud, pero insisten en esto para desvirtuar o no a sectores políticos, pero hay cosas que ya están ahí. O sea, yo a veces me pongo a pensar y eso es como pelear con un terraplanista. Hay gente que también tiene unos prejuicios políticos y sociales muy fuertes y lo que hacen es consumir información nada más que les refuerce el prejuicio. Entonces, pues yo imagino que estas personas que niegan la magnitud de esta barbarie, pues tendrán un público que les creen y que consumen esta información para terminar de reafirmar lo que piensan. Y esto, digamos, pensando en buscar políticamente, pues, ¿no? Que les favorezcan determinados momentos, pero pues la verdad es que es muy duro, es muy cruel con la gente que ha tenido que sufrir y de nuevo, pues no es una cosa, y cuando lo señalo con el terraplanismo, pues es que lo comparo porque no es una cosa
digamos, no es una teoría ni es una idea rara. O sea, aquí hay trabajo del Centro de Memoria Histórica, de la Comisión de la Verdad, de la JEP, de un montón de investigadores académicos que le han venido aportando al país, inclusive mucho más atrás, como para venir a negar la magnitud y el contexto de esto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.